Sonido para la curul. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todos mis colegas y para los delegados del gobierno y para los voceros de la Cámara Colombiana de la Confección que esta tarde nos acompañan en este nuevo debate de control político sobre el tema de los aranceles que aprobamos en este Congreso de la República en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Este debate se cita por dos razones. La primera, porque el gobierno decidió en un acto, a mi juicio, que no dudo en calificar de leguleyo, a demandar los dos artículos que se aprobaron en el Congreso por una supuesta inconstitucionalidad. Y porque la Cámara Colombiana de la Confección ha venido exigiendo que se reglamenten esos artículos antes de que el país se inunde más de confecciones de países donde se hace dumping de todo tipo para acabar con nuestra industria y con nuestra producción. Y han convocado para el 22 de agosto una gran marcha nacional para presionar al gobierno y para protestar por la negligencia del Ministerio de Comercio Exterior para reglamentar estos artículos, negligencia que le deja pérdidas enormes al país, no solo en puestos de trabajo y cierre de empresas, sino en ingresos fiscales tan importantes para unas finanzas públicas de las que el gobierno se lamenta todos los días que son deficitarias. Voy a hacer un breve recorrido, primero por el tema legal. Mencionar simplemente que no es cierto que el Congreso no pueda legislar en materia arancelaria, como pretende hacerlo creer el ministro de Hacienda en la demanda que impetró ante la Corte Constitucional. Los aranceles son instrumentos fiscales, principalmente, y la competencia legislativa tributaria es del Congreso. Los invito a que lean el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política y la sentencia C-510 de la Corte Constitucional. Serían suficientes argumentos para decir que sí es competencia. Pero si el gobierno piensa que es atribución exclusiva del Ejecutivo la declaratoria de los aranceles, pues que los decrete. El problema es si son necesarios o no. Y el presidente de la República los ofreció en su campaña electoral porque se supone que entendió que era una necesidad para proteger el empleo y la industria nacional. Pero miremos un poco la situación nuevamente, señor ministro o señores ministros. Esa es la situación del país comparado con otros países del mundo. Hay un dumping enorme de todo tipo. Miren nada más las tasas de interés. El dumping financiero es evidente. En otros países las tasas de interés son infinitamente inferiores a las que rigen en nuestro país. ¿Cómo pueden los empresarios nuestros competir con tasas de interés superiores, con tarifas de servicios públicos superiores, con normas ambientales superiores y con salarios muy malos pero superiores a los que reciben los trabajadores en otros países? La importancia del sector no se puede discutir, señores ministros. En 2017, según el DANE, produjeron 7.72 billones de pesos y con un PIB de 243 billones representaron el 3.2% del PIB industrial y el 10% del empleo. Las confecciones no más, sin contar con los textiles, que produjeron 2.7 billones, un 1.1% del PIB industrial y 2% del empleo. El valor agregado. Yo quiero llamar la atención sobre esto, estimados colegas. Miren este dato que es mortal. El valor agregado que se reparte en toda la cadena y la creación de valor desde la fibra natural hasta la confección es de 21.4 veces, señor ministro. 21.4 veces. Lo que vale una tonelada de algodón convertida en una prenda de confección son 21.4 veces lo que vale la tonelada de algodón. Es decir, es una cadena de valor enorme que genera empleo, genera valor agregado y genera riqueza para el país. Estos datos son de la empresa Radar. Voy a pasar a los del DANE para que sea más claro. Según el DANE, cada hogar consume en promedio el 14% de sus ingresos en vestuario.
y con un ingreso mensual promedio anual de 2.1 billones, esto daría un gasto total de 13.8 billones de pesos. Lo que nos daría, ojo, un consumo no explicado. Ojo a esto, estimados colegas. Si el sector confecciones produce 7.7 billones y los colombianos consumimos 13.8 billones, de los cuales son 2 billones importados, hagan la cuenta, 7 billones de producción nacional, 2 billones de importación, quiere decir que nos quedan 4.1 billones que consumimos los colombianos en ropa con un consumo no explicado. ¿Qué es eso, señor ministro? Contrabando, contrabando técnico, contrabando abierto, contrabando técnico que es alcahueteado por el gobierno colombiano, porque en su legislación y en sus pocos y laxos controles permite que haya un enorme contrabando técnico mucho mayor que el contrabando abierto. El primero y más grande problema es que por cada dólar que se produce en Colombia en confecciones, ingresan entre importaciones legales y contrabando 85 centavos de dólar. Por cada dólar de confecciones que se producen en Colombia, nos entran 85 centavos de dólares entre importaciones legales y contrabando. Y por cada dólar exportado, se importan 4 dólares. O sea, esta es la relación de lo que producimos frente a lo que importamos. Por cada dólar que exportamos, solamente importamos 4 veces lo que exportamos. Y miren esto, estamos hablando de este año, señor ministro. Estas cifras son del gobierno, son cifras oficiales. En 2018, a mayo de 2018, ya habíamos importado 263 millones y medio de dólares. Y este año, a mayo de este año, ya llevamos importados 282 millones de dólares. Hemos aumentado la importación de un año a otro en los 5 primeros meses del año en un 7%. Y si hacemos una proyección de lo que vamos a terminar importando este año, yo le pido al señor ministro y a la señora viceministra que miren esta cifra, que es basado en las proyecciones de las cifras de ustedes mismos. Vamos a terminar importando al final del año, según estas proyecciones, unos 805 millones de dólares en confecciones nomás. Esto nos da casi 3 billones de pesos de importaciones legales este año, más las que no podemos calcular de contrabando y contrabando técnico. Y esto tiene que ver con una cosa que es el punto al que quiero llegar y que le pido a mis colegas que le paren un poco de cuidado, que este es el punto más importante. La situación mundial de la producción de confecciones es verdaderamente dramática para nuestro país. Estamos en un mundo con una superproducción enorme. Están sobrando trapos en el mundo los que ustedes quieran. Este mundo está lleno de confecciones que no encuentran compradores, que no encuentran a quién venderle camisas, camisetas, pantalonetas, calzoncillos. Miren el gigante H&M, que es una vergüenza que quiero denunciar aquí, como en la última Colombia Moda, el primer pabellón a la entrada era H&M, un importador neto de confecciones en Colombia. H&M, que es un gigante del vestuario, que tiene 4.700 almacenes en el mundo, anunció el año pasado que tenía inventarios no vendidos por 4.300 millones de dólares. Un solo gigante de las confecciones, H&M, dijo el año pasado que tenía 4.300 millones de dólares en confecciones que no encontraban a quién vendérselas. La marca Burberry quemó casi 40 millones de dólares en existencias. Quemó, ojo a esto, las quemó, las destruyó porque no encontraban a quién vendérselas y ya estaban pasadas de moda. 2 millones de toneladas de ropa van a los basureros todos los años en el mundo. Los inventarios de Nike, la famosa firma alemana de tenis, han crecido constantemente del 31 de mayo de 2010, desde 2.041 millones de dólares hasta 5.415 millones el 28 de febrero de 2019. Los inventarios no vendidos de Nike a 28 de febrero de este año
representaban la cifra de 5.415 millones de dólares. Sara, una gran superficie importadora de confecciones en Colombia, con el nombre de Inditex, este dato es muy importante, entre 2007 y 2018, Sara duplicó el número de tiendas en el mundo, hasta llegar a 7.490 tiendas de venta de confecciones en el mundo. Y solo aumentó el 37% del monto de sus ventas. O sea, la proporción en la que crecen los puntos de venta no se corresponde al aumento de las ventas porque hay una enorme superproducción. Es un mundo caracterizado por abundancia de todo, menos de compradores. A este ritmo, el cálculo que han hecho los expertos y que se ha corroborado en el equipo de mi oficina, a este ritmo las principales marcas prevén caídas en sus ganancias por 52.000 millones de dólares en el 2030. Caída en sus ganancias por 52.000 millones de dólares en 2030. Es decir, hay una tendencia decreciente de su tasa de ganancia por cuenta de la enorme superproducción. Ese es el mundo a que están enfrentados nuestros confeccionistas, nuestros industriales, nuestros trabajadores, nuestras madres cabezas de familia, a ese mundo inundado de productos sin que encuentren compradores. Yo traigo a colación una frase de Darío Múnera Arango. Quienes somos más viejos sabemos quién era Darío Múnera Arango, pero aquí hay muchos que no saben quién era. Darío Múnera Arango era el presidente de Coltabaco en el año de 1990 y era el presidente de la Junta Nacional de la ANDI, cuando la ANDI era de industriales, ahora ya no es de industriales, se llama Asociación Nacional de Empresarios. Cuando la ANDI representaba a los industriales y Darío Múnera Arango era el presidente de la Junta Directiva de la ANDI y de Coltabaco, acuñó esta frase que es importante para entender lo que voy a explicar. La competencia internacional, dijo en ese entonces en la revista de la ANDI, en enero de 1990, dijo Darío Múnera, la competencia internacional no es entre industrias, ni entre empresas, sino entre naciones completas. En el ámbito internacional, más que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial, juega la capacidad nacional de competencia. Cuando salimos al mercado mundial a competir con nuestros productos, no es el señor de su fábrica con sus productos y su calidad, es el país entero con sus costos, con su capacidad productiva, con su capacidad nacional de competir, el que sale a competir. Y cuando vienen de otras partes a invadir nuestro mercado, son otras naciones con papa y yuca, como decimos en Antioquia, los que vienen a competir con nuestra industria y con nuestra producción y con nuestros trabajadores. Y por eso, cuando hay superproducción en el mundo, se cierran fábricas, se pierden empleos. Eso es la ley de la economía. En el mundo, cuando hay superproducción, se cierran fábricas, se pierden empleos. Pero ¿dónde se pierden las fábricas y los empleos? Donde los gobiernos se dejan imponer políticas contra el empleo y el trabajo nacionales, donde los gobiernos sirven a los intereses foráneos y no a los nacionales, y donde las clases dirigentes no tienen proyecto de país, como es el caso desafortunado de Colombia. Cuando hay superproducción, se cierran fábricas, se pierden empleos. ¿Dónde? Donde hay un gobierno que defienda los intereses de su nación, se debiera proponer que en los momentos de superproducción se equilibre la balanza, señor ministro, y si se cierran fábricas, se cierren allí donde se producen los excedentes, no donde se produce menos de lo que se consume. Mientras hay naciones que producen 10 y 15 veces lo que consumen, hay países como el nuestro, que por cada dólar que consume nacional, consume casi otro dólar importado. El momento de superproducción es el momento de dar la batalla, decir, bueno, si hay que cerrar fábricas, que se cierren donde están produciendo en exceso, no donde estamos produciendo en defecto, señor ministro. Es en Colombia donde estamos produciendo de manera deficiente, estamos produciendo menos de lo que consumimos, menos ropa de la que nos ponemos, la estamos produciendo en Colombia. En momentos de crisis, entonces, lo que hay que reivindicar es el mercado nacional, defenderlo, pero a capa y espada, como verdaderos patriotas,
como verdaderos, que sintamos verdaderamente nuestro país, que curiosamente el doctor Iván Duque, el doctor Alberto Carrasquilla y el doctor Juan Manuel Restrepo aceptaron dócilmente que las fábricas que se cierran en el mundo inundado de todo menos de compradores sean las del país que gobiernan. Los doctores Iván Duque, Alberto Carrasquilla y Juan Manuel Restrepo han aceptado dócilmente que en este momento de superproducción los talleres y las fábricas que se cierran sean las de aquí y las de otros países al no poner los aranceles que este Congreso les ordenó. Y Iván Duque, Alberto Carrasquilla y Juan Manuel Restrepo traicionaron a la patria justo en el bicentenario de la independencia o de la primera independencia. Completando 200 años de la primera independencia, estamos traicionando, o está el gobierno traicionando a la patria. Eso es un crimen de tal magnitud como cometer un matricidio el Día de la Madre. El día de la independencia, los 200 años de independencia, el gobierno se niega a decretar los aranceles que este Congreso ordenó y el país se está inundando aceleradamente de confecciones importadas. Entran contenedores llenos de confecciones y el gobierno impávido, no solo no recibiendo los recursos que se debían recibir por esos aranceles, sino quebrando la industria y acabando el empleo. Creo que esto amerita, estimados compañeros, y no es un chiste, una denuncia por traición a la patria contra estos altos funcionarios que hoy están acabando con su accionar, con su negligencia a la poca industria y a la poca industria de confección y el poco empleo que nos queda. Así que, estimados compañeros, termino con este llamado. Al final de este debate, el gobierno nos debe dar una explicación. Y si la explicación no es satisfactoria, como estoy seguro que no lo va a hacer, yo les pido que tomemos acciones, no solo para hacer cumplir un plan nacional de desarrollo que este Congreso adoptó, sino también para que en Colombia empiece a brillar el sol para todos y empiece a defenderse el empleo y la producción nacionales. Muchas gracias.